En Agencia Central de Noticias, nuestros colaboradores opinan. Buenas tardes, agradezco a ASC Noticias la oportunidad de participar en este espacio de opinión para poder comentar sobre la actividad del Poder Legislativo. El pasado 15 de diciembre se clausuró el primer periodo del último año legislativo en la Cámara de Diputados. De manera que han pasado ya 2 de los 3 años legislativos de la 64ª legislatura. Legislatura que por vez primera tiene como característica de renovación un cambio de roles en el que los partidos opositores se volvieron detentores de la mayoría y los antiguos partidos mayoritarios pasaron a las filas de la nueva oposición. Después de que se instalara esta nueva legislatura, la esperanza estaba en vilo y la sociedad mexicana deseaba ver las reformas progresistas y populares que se vinieron prometiendo durante la campaña. Por primera vez fueron probadas las fuerzas opositoras como gobierno. La pregunta que saltó entonces al aire fue: ¿será posible que los representantes populares, los legisladores y los titulares de los órganos constitucionales autónomos recién nombrados por esta legislatura mantengan la encarnizada crítica que los singularizó como una férrea oposición al régimen político anterior? Hoy, como preámbulo de lo que seguramente será toda la legislatura, es posible responder a aquella cuestión. La incertidumbre ha tocado piso. Lo primero que se puede decir es que el Congreso mexicano, y muy particularmente la Cámara de Diputados, se ha caracterizado por un diálogo prácticamente nulo. Incluso a nivel discursivo el diálogo es bajo. Las conclusiones y recomendaciones advertidas en los ejercicios de Parlamento abierto que se han ido estableciendo como mecanismos o formas de acompañamiento a algunas de las reformas más importantes que impulsó la Cuarta Transformación han resultado caer en saco roto. Así fue, por ejemplo, en la Guardia Nacional, cuya discusión de este tema pasó en San Lázaro sin modificaciones, y fue en el Senado en donde el debate pudo originar algunos cambios a la iniciativa presentada originalmente por el presidente de la República y que finalmente desembocó en la creación de un organismo aparentemente civil, pero conformado por fuerzas de índole militar, para desempeñar funciones de seguridad pública, que a decir de expertos no estaban y siguen sin estar preparados para desempeñar tales funciones, pues debido a que no están preparados para ello, el ejército tiene una gran cantidad de recomendaciones en materia de violación de derechos humanos. Otro tema fue la prisión preventiva oficiosa. La formalización de la prisión preventiva oficiosa como regla y no como excepción también fue objeto de debate en el Parlamento abierto, y para la mayoría de las legisladoras, desafortunadamente, otra oportunidad para dejar de lado las opiniones y desoír a los expertos, e incluso de lacerar el bloque de convencionalidad del que el Estado mexicano forma parte, al haber suscrito diversos instrumentos internacionales en la materia, mismos que califican la prisión preventiva oficiosa como una medida que debe aplicarse lo menos posible, pues su uso regular pone en serio peligro derechos humanos de carácter procesal. Ha habido otras reformas y discusiones que intentan aparentar que se está dotando de una legislación fuerte y transparente, de un marco jurídico que combate la inseguridad y la corrupción, pero que en realidad son una solución falaz a los problemas reales que tiene este país. Por citar algunos ejemplos, las recientes aprobaciones, la supuesta eliminación del fuero presidencial o las modificaciones a la ley de consulta popular, que establecen una consulta popular anual que en nada favorecen a la democracia o a la pluralidad, o las reformas en materia de delitos fiscales que equiparan ciertas conductas con delincuencia organizada y encausan desproporcionadamente a sanciones precautorias como la prisión preventiva, que tampoco brinda certeza jurídica o seguridad. Otra cuestión es la relativa al presupuesto. Como sabemos, la Cámara de Diputados goza de la facultad exclusiva, según la propia Constitución, para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. En la actual legislatura, los presupuestos aprobados para los años 2019, 2020 y el recién aprobado 2021 han obedecido a la directriz trazada por el Poder Ejecutivo Federal, en donde nada ha valido los cientos de discusiones y reservas presentadas por otros grupos parlamentarios, lo cual es grave. Pero más preocupante aún es que la mayoría se ha insensibilizado con la ciudadanía, que de distintas maneras ha hecho llegar a la Cámara peticiones para mantener, por ejemplo, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, fideicomisos para cultura, arte y ciencia, tratamientos para enfermedades graves, obras y servicios y demás peticiones legítimas. Por otro lado, se ha desvalorizado el trabajo democrático de los órganos constitucionales autónomos, asignándoles menores recursos presupuestales, tal como el caso del INE, cuyo trabajo, si bien ha sido perfectible,
es también ejemplar para esta región de nuestra América. O a través de nombramientos a modo, como en el caso de la CNDH, que ha aparecido prácticamente como mero ornamento del sistema de derechos humanos en el país. El Congreso se ha presentado como defensor aplastante del dogma de la guillotina contra la corrupción y ha pasado por la hoja de la navaja todo cuanto ha creído, ni bien comprobado, corrupto, tendiendo a la destrucción y no al control, mejoramiento o perfeccionamiento de las instituciones jurídicas y políticas de nuestro Estado y de nuestra Constitución, que vale la pena decir, se han conseguido y han significado años de trabajo y de lucha de muchas personas. Aunque han existido reformas importantes, como las modificaciones a la Constitución en materia de reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos, o más recientemente regulación respecto a teletrabajo, el Parlamento ha sido preponderantemente el emisor y funcionado apenas como una parte formal del trámite legislativo de las reformas que vienen de la Presidencia de la República, negándose a cambiar pese a argumentos no de la oposición, sino de los expertos que ellos mismos han traído para los parlamentos abiertos hasta una coma. La crítica ha dejado de ser instrumento del pueblo para tornarse en herramienta de tecnócratas y neoliberales, aunque ésta sea hecha por científicos que no podrán impulsar sus proyectos o investigaciones, por artistas que no podrán difundir su obra, o que venga de ciudadanos que requieren pavimentación, de padres y madres que no tienen escuelas para sus hijos o guarderías para poder ir a trabajar tranquilos, o que venga de pacientes en los centros de salud que no pueden ser atendidos por falta de insumos. Las elecciones de 2021, por ello, serán fundamentales para el encauce legislativo que habrá de ocurrir el resto del sexenio. Por primera vez, también se dará la oportunidad de la elección consecutiva de legisladores. La coyuntura no puede ser más oportuna para que el pueblo se ciudadanice, es decir, sea plenamente consciente de cómo le afectan las decisiones de sus representantes. Son también un llamado a la democracia, a elegir y a demandar un cambio real en favor del pueblo. Cambio que solo puede darse si se escucha a los gobernados. Y esa debe ser la premisa de nuestros representantes. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.